Hola, mi nombre es Edwin Patricio Velázquez, somos el grupo C4, integrado por Donna Jazmín Pachay, Carolina Adriana Ochoa, Eini Yamilex Tumalá, Linda Carmela Mosquera, Mauro Andrés Trujillo, Mercedes Estefanía Tenemasa. Y quien les habla, vuelvo y repito, Edwin Patricio Velázquez. El tema a tratar de hoy, bueno, es una pequeña tertulia en base a lo que significó la fake news en la época de la pandemia. Y bueno, entrando en materia, lo pudimos notar en que desde sus inicios, por el tema del rápido crecimiento que actualmente se ve en las tecnologías de la información y también de la comunicación, ha provocado que prácticamente detone de una manera exponencial el flujo de la información en todas las áreas y ámbitos. Y bueno, ahora con la actual coyuntura que vivimos, que en la actualidad ya sabemos que estamos en una pandemia y con ello también pues crecieron todo lo que tiene que ver con noticias falsas, que también en el mundo cibernético, valga la redundancia, se las conoce como fake news. Ahora mismo yo creo que son el fenómeno de mayor interés para quienes se dedican justamente a investigar el tema del impacto negativo que esto ha acarreado en temas de la creencia de la sociedad actual. Es decir, que dentro de su estudio, ¿no? Creería yo que se enfoca más a temas de las comunicaciones políticas, la opinión pública, el mundo de los negocios o incluso también a temas de medio ambiente. Bueno, a mi parecer también algo que creería yo que es sumamente necesario ahora más que nunca es que no se puede tampoco dejar de lado que la mayor atención de estas investigaciones deben ir directamente a aplicarse al término, al tema del ámbito de la salud, ¿no? Ya que los problemas de la desinformación y todo lo que esto acarrea, ¿no? Puede traer consigo también grandes problemas de conmoción social y en su defecto, pues, un gran problema también de salud pública. ¿Algo que acotar, compañeras? Carolina Ochoa. Este, las noticias falsas en realidad alentaban a la ignorancia de las recomendaciones que realizaban, en este caso, los especialistas en el área de la salud. Ya, cabe recalcar que algunos datos que se realizó en la SED de Latinoamérica daba que en el mes de mayo el 70% de los participantes aseguraban que durante la pandemia se recibió o se mantuvo contacto con noticias relacionadas al COVID-19 y a través de redes sociales con un 72% que se daba a través de la mensajería de WhatsApp, ya que muchas veces en los portapapeles de las noticias eran poco confiables, pues el dato impactante fue el riesgo del fenómeno de algunas plataformas sociales, en este caso Facebook, Google, Microsoft, Reading, YouTube, acotaban información que no era verídica. Ya, entonces se podía decir que no estábamos al 100% conectados a la verdad, a lo que estaba pasando en diferentes partes del país. En este caso, en nuestro país, en Ecuador, muchas veces mencionaban que estaban quemando cadáveres cuando no era así, más bien estaban quemando hojas, colchones, entonces estábamos mal informados. Que mira, También claro, con es que la... en su efecto es así, o sea, disculpa que te corte. Yo creo que de hecho esa es una de las partes negativas que tiene este tema del gran crecimiento que tiene ahora el tema de las redes sociales y cómo esto nos ha trastocado de cierta manera que no sabemos qué tipo de información es. No toda la información que está en las redes sociales o en todos los medios sociales es real. O sea, y la verdad es que caemos en el hecho de que ni siquiera contrastamos lo que decimos, simplemente cogemos, copiamos, pegamos y ya está. Cosa que creo que ese es el error que por eso esto hizo que se trastoque de cierta manera el tema de la sociedad, ¿no? O sea, la gente estaba de cierta forma conmocionada, ¿no? No solamente eso, sino que también tomando en cuenta que habían demasiadas noticias falsas, también mencionando que en un lado encontraban cadáveres, en otros lados no encontraban nada, que algunas camas UCI estaban colapsadas en algunos hospitales cuando en realidad no era así. Entonces, supongo que alguno de nuestros compañeros también quiere aportar algo, a una idea. Yo comparto Sí, con yo sé ustedes con el cuando tema de las plataformas virtuales. En este caso, yo creo que también no tenemos que echarle la culpa mucho y hacerles responsables de la desinformación, ya que
En este caso, atrás de las fake news, como ustedes sabrán, hay un contenido apócrifo que en este caso se monetiza a través de gente malintencionada que reparte estas fake news para ocasionar malestar en la población. Y es lo que pasó. Entonces, también en las redes sociales desarrollaron también, creo que ustedes también se pudieron haber dado cuenta, mecanismos para reportar este contenido malicioso. Claro, compañero, también la difusión de estas informaciones probablemente se realiza de forma intencional, con diversos intereses. Esto ha causado discordia entre algunos espectadores, ya que se tiene que corregir la información falsa, sea cual sea la razón. Lamentablemente también nos han contribuido a la difusión de contenido falso, lo que se puede convertir en una fuente poco confiable para algunos espectadores, que esto ya trae consecuencias antes mencionadas. La desinformación y la viralización de las informaciones falsas influyen en una forma directa de la conciencia colectiva y la probable de la veracidad en la que se programa, especialmente de sus creadores profesionales. Y comparten desde múltiples cuentas reales, personas que utilizan cuentas y repostean varias veces, con las categorías, con más de 360 millones de videos de YouTube de la baja categoría. En el mes de abril se subieron más de COVID, que en marzo de unos años, de 550 millones de tweets, incluyeron los términos coronavirus, pandemia, las noticias falsas en torno a la pandemia hecho circular desde las noticias de mensajes, audios y videos subidas en la plataforma de YouTube. Pero tenemos que tener en cuenta que también si hablamos de los fake news, podemos darnos cuenta que es un espacio abierto. Entonces, pero si tenemos que puntualizar algo, las personas que son profesionales, como en este caso que son los comunicadores, siempre van a dar una información que es eficaz. Pero las personas que dan noticias falsas siempre son las personas que son, se puede decir, un documento automático. Puedes poner cualquier cosa en internet y eso no tiene nada que ver con profesionales. Son personas fuera del ámbito profesional, como una persona común y corriente. Claro, y eso también nos ayuda como especie una manera también de protegernos, es decir, que es importante tratar el problema de las fake news en forma generalizada, en busca de una forma de que los usuarios usen la tecnología de ahora, cada vez más responsable y consciente, a su vez sea más segura. No tenemos que olvidar también, ¿no?, que este es un tema que seguirá en tendencia, ya que la pandemia, como ustedes saben, no va a culminar, ya que solamente hay vacunas que nos protegen, más no nos ayudan ya a prevenir. Paliativos, ¿no? Son más paliativos que cualquier otra cosa. Exactamente. Entonces, creo que tenemos que hablar un poquito más al fondo de este tema y concientizar y educarnos un poco más de cómo utilizar el Internet en casos de fake news, cómo lo tratamos de algunas otras formas, de algunos otros peligros que tiene el Internet. Pandemia, antes de que empezaban a mencionar sobre las vacunas, muchos de ellos decían que la Pfizer, que la Sinovac no era tan buena, sino más bien la Pfizer. Muchas personas hablaban de las vacunas extranjeras, como la Johnson, en este caso. Creo que la más eficaz hasta el momento ha sido la Sinovac, porque incluso habían personas que estaban con COVID-19, con el virus, estaban contagiados y aún así se colocaron la vacuna. Creo que ese es el caso del compañero Patricio, si no me equivoco, que él medio me mencionó que estaba cuando yo estuve contagiado del virus, bueno, yo no sabía que tenía el virus y fui y me vacuné. Yo en este caso no me puse Sinovac, me puse AstraZeneca. Y anteriormente me había puesto Pfizer. Estando con el virus, vuelvo y repito, me vacuné y la verdad que fue bastante feo. El tema de los síntomas fueron tenaces, la verdad. Y bueno,
fueron tantas cosas que pasaron en ese momento. Yo perdí un gran amigo, un hermano que falleció a causa del virus también, una persona de mi edad, joven, atlético, y bueno, ya está. O sea, las vacunas en realidad es algo paliativo porque él está vacunado con 2 dosis, entiendo, y sin embargo pereció. O sea, eso es algo muy relativo en realidad. Concuerdo En contigo, yo sí, también sí, tuve COVID, me dio, en la época de que hubo COVID, al principio me dio el COVID con el dengue. Yo me fui en hemorragia y casi por poco no estoy aquí compartiendo con ustedes. Fue algo muy, muy, muy feo a raíz de las noticias que se iban circulando de que una cosa era cierta y otra era mentira. Vimos muchos, muchos, muchos muertos. También a raíz de que vinieron las vacunas, ciertas personas decían que no se ponían porque se iban a morir. Entonces, hay que hacer un llamado para que la gente se vacune para prevenir más casos de contagios y que en todo caso las gentes que ya están vacunadas con las primeras 2 y tercera dosis, que ya no les dé muy fuerte los síntomas. Es que claramente fue una enfermedad la cual fue nueva para nosotros, en los cuales virólogos, epidemiológicos y científicos se tuvieron que unir, y lo cual fue una época que fue desconcertante para todos. O sea, hubieron muchos muertos, tú no sabías qué podía ocasionar, porque aparte de eso traían enfermedades nuevas. Entonces tenemos que darnos cuenta que después de años se tuvo una vacuna, lo cual ahora es una figura cotidiana para todo lo que es medios de comunicación, ya que es muy hablada hasta el día de hoy. Y ya con No este virus hay solamente que eso. aprender a vivir, ya es parte de Así es, nuestra chicos, vida, así es. del día a Sí. diario. Las noticias Es falsas también algo- alentaban a la ignorancia de las recomendaciones que daban, Claro, y como realizadas por los médicos, científicos, especialistas, al punto de Y ya- que incluso ser reconocidos. Claro, y con muchas cosas que estuvieron en especulación, con personas que le habían hecho mal la vacuna, con otras que estaban a favor y en contra. Eso también influyó mucho. Tampoco personas que no querían vacunarse. Claro, Bueno, eso también bueno, es noticias chicos, cierto. Eso sí en es honor al verdad. Yo tiempo, era una de ellas en honor al que no tiempo, se creo que quería tenemos vacunar. tenemos que ir cerrando ya el tema. Creo que ha sido un tema muy de mucha tela en realidad que cortar, se nos acorta el tiempo en realidad, pero bueno, en conclusión sabemos que lo importante de todo esto es que antes de creer en una noticia que ves en las redes, antes de difundirla, lo primero que tienes que hacer es contrastar, ¿no? Contrastar, básicamente contrastar la noticia y Informarnos bien. contrastar la fuente. Así es. Y bueno, y en análisis, pues básicamente entender que el masivo de los medios de comunicación, de cierta forma, son tan favorables para nuestra realidad actual, pero también sabemos que es un arma de doble filo si no lo sabemos utilizar. Eso en cuanto a mi análisis, no sé si algo tenga más que acotar para ya ir cerrando porque se nos acorta el tiempo. En sí, sí, como bien sabemos, los medios de comunicación son favorables y al mismo tiempo no tan favorables, ya que no sabemos si las noticias que vemos o compartimos sean realmente del todo ciertas. Entonces yo creo que lo que se podría hacer aquí en este sentido sobre las noticias falsas en lo que es el área de la pandemia es primero corroborar la información y después compartirla para no tener ese tipo de inconveniente de decir estamos compartiendo algo que sea verídico y el rato de la hora sale que es falso. Entonces, no solamente nosotros como futuros comunicadores después vamos a quedar mal adelante de las demás personas. Entonces, eso sobre todo. Listo, chicas, chicos. Bueno, sí, yo creo que no hay nada más que acotar. Damos por cerrado el tema, sin antes agradecerles también por vuestra participación, esperando también tengan un buen día, ¿no? Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias. Gracias.